En una progresión aritmética a sub n sabemos que el primer término es 5 y el segundo 7. Luego sabemos la diferencia, ¿verdad? Si pasamos de 5 a 7 es porque la diferencia es 2. Me piden, calcula el término que hace 40 en la sucesión y luego también una cosa nueva, no he pedido en ningún ejercicio anterior, la suma de los 40 primeros términos. Con la letra mayúscula S queremos indicar eso, la suma de los primeros términos, en este caso 40 primeros. En el apartado B, pues una pregunta similar. En esta tabla que os muestro constantemente, tenemos lo que hay que saber sobre las progresiones aritméticas que estamos viendo en estos ejercicios. Primero la definición, y es que una progresión aritmética es así, se llama así, cuando la diferencia entre un término y el anterior siempre es la misma constante, o dicho de otra manera, cuando un término es igual al anterior más una constante que llamamos de diferencia. El término general en una progresión aritmética tiene esta fórmula, fácil de recordar. El término enésimo es igual al primero más n menos una veces d. Claro, porque para pasar del primero al enésimo, pues sumamos n menos una veces d, porque por cada paso sumamos una vez d, ¿no? Y esta fórmula que tendremos que utilizar en este ejercicio, lo utilizamos por primera vez, me dice que en una progresión aritmética la suma del primero, segundo, así hasta el enésimo, es igual al primero más el último multiplicado por n medios. Claro, porque se multiplica por n y se divide todo entre 2, es lo mismo. La demostración se hizo ya en un ejercicio anterior, lo que hacíamos era comprobar que el primero más el último suman igual que el segundo y el penúltimo, y así sucesivamente. Y como puedo hacer n medios parejas, tengo n medios parejas donde la suma es igual a sub 1 más a sub n. De ahí que la fórmula quede así. La suma de n términos es esta. Repasar la demostración que hice en un ejercicio anterior, mucho más detallada. Pasemos a resolver el ejercicio. Esta vez me dan el primer término, me dan el segundo y por supuesto me dicen que la progresión es aritmética. Con esta información me piden que halle el término que hace 40 y la suma de los 40 primeros términos, es decir, a sub 1 más a sub 2 más hasta el que hace 40. Entendido ya lo que me preguntan, pasemos a resolver. Para hallar el término que hace 40 o el 50 o el 60 es fundamental utilizar la fórmula del término general. En la fórmula del término general necesito conocer el primer término y la diferencia. Bien, el primer término lo conocemos, es 5. Y la diferencia pues es muy fácil porque, como he dicho antes, es 2, ya que como me dan el primero y segundo término, la diferencia entre estos dos términos es la d. 7 menos 5, es decir, 2, es la d en esta progresión aritmética. Bien, pues vamos a hallar entonces ya la expresión del término general. A sub n es igual al primer elemento, que es 5, más n menos 1 por la diferencia, que es 2. Puedo utilizar esta expresión, pero se suele simplificar quitando paréntesis. A sub n es igual a n por 2, es 2n. Y luego como término independiente tengo 5 menos 2. 5 menos 2 es más 3. Bien, fundamental esta fórmula para hallar el término que quiera. En este caso quiero el término que hace 40. Pues cambiamos la n por 40. 2 por 40 más 3. Tenemos 2 por 40 es 80, más 3, 83. Este es el término que hace 40. Pero también me piden la suma de los 40 primeros términos. Por cierto, serían 5 más 7, más el siguiente sería 9, el siguiente sería 11, porque vamos sumando de 2 en 2, hasta el término que hace 40, que acabo de averiguar, que es 83. Bien, nos hemos aprendido la fórmula de memoria, es el primer elemento más el que hace 40, el último en la suma, multiplicado por 40 medios, porque 40 medios, es decir, 20 sumas, podría hacer iguales. Operamos 5 más 83
por 40 medios. 5 y 83 suman 88. 88 por 40 medios, que es 20. Quiero que lo entendáis así. Si sumamos 5 y 83, nos da 88. ¿De acuerdo? Si sumamos 7 y el anterior a este, que es el 81, nos da 88 también. 9 y el anterior a este, también nos da 88. Y haríamos 20 sumas del número 88. Por eso el resultado es 88 por 20. Piensa que el doble de 88 es, a ver, 2 por 8, 16. Llevamos una. 2 por 8, 16 y una 17. Y el 0 que hay que colocar, 1760. Siempre hay que dejar la solución bien clara. En este caso me piden el término que hace 40, pues vale 83. Y también me piden la suma de los 40 primeros términos, que es 1760. Para hallar esta suma he utilizado la fórmula, pero también he querido un poco explicar el porqué de la fórmula. Apartado B. En una progresión aritmética, b sub n, sabemos b sub 1, el primer término, es 5, y también el segundo, 12. Entonces sabemos la diferencia, ¿no? Porque paso del primero al segundo sumando 7 unidades al primero. Luego la diferencia es 7. Bueno, pues con esta información tenemos que hallar la suma de los 32 primeros términos. b sub 1 más b sub 2 más hasta el que hace 32. Es decir, el 5 más 12 más, no sé, los demás términos no lo sé. El que hace 32 tampoco lo sé. Tendré que hallarlo porque en la fórmula lo necesito. Efectivamente, la fórmula sabemos de memoria. La suma de los 32 primeros términos de esta progresión es igual al primer término más el último, el que hace 32, por n, que en este caso es 32, partido de 2, es lo que dice la fórmula. Como repetir, necesito saber qué término es el 32. Y para eso necesito hallar el término general. La fórmula sabemos, es el primer término más n menos 1 por la diferencia. Diferencia que ya lo he comentado antes. Como me dan el primero y el segundo término, pues es la diferencia entre 12 y 5. La diferencia es 7. Así que la expresión del término enésimo, es decir, el término general, es el primer elemento, que es 5, más n menos 1 por la diferencia, que es 7. Vamos a simplificar esta expresión, que siempre es mejor. Quito paréntesis, me queda 7n, y luego como término independiente 5 menos 7, que es menos 2. Fundamental conocer el término general. Quiero hallar el término que hace 32, pues cambio la n por 32. 7 por 32 menos 2. Operamos. 7 por 2, 14, llevamos una, 7 por 3, 21 y una 22. Menos 2. El último término de esta suma es el número 222. Volvemos a la fórmula. El primer elemento es 5, el que hace 32, 222. Lo multiplico por 32 y lo divido entre 2. 5 más 222 es 227. Por 32 partido 2 lo voy a dividir ya. Es 16. Si hacemos esta multiplicación aparte, 7 por 6, 42, llevamos 4, 12 y 4, 16, llevamos 1, 12 y 1, 13, 7, 2, 2, sumamos 2, 13, llevamos 1, 6, 3, me da 3632. Pues esta es la suma pedida, 3632. Por cierto, el último número que sumamos era 222. Aquí lo que ha pasado es que el primer número más el último suma 227. El segundo con el penúltimo también suma 227. Eso pasa siempre en las progresiones aritméticas. Y como sumamos el 227 16 veces, porque hago 16 parejas, ya que tengo 32 elementos, por eso la suma total es 3632. Dejemos la solución bien clara, como siempre os digo. La pregunta es: calcula la suma de los 32 primeros elementos de esta progresión aritmética y es 3632.
El ejercicio está resuelto.